Antes de su presentación, el 23 de noviembre en Preta recibimos en el estudio a Sebastián, a Garzúa en bandoneón, Fernando Peláez en bandoneón, Dayana Riveros en violín, Karen Mamani en saxo, Kevin Lobo en piano, Mateo Martínez en cello y Sol Morgante en voz. Estamos hablando de la Monte Orquesta, que va a estar haciendo esta presentación aquí en vivo en la 97 UNE. Así que gracias por venir y somos todo oídos. Y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu melena y el zancón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y tu amor y tu ventana, todo muerto ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y tu amor en tu ventana, todo muerto, ya lo sé. Muchas gracias. Seguimos con una milonga que se llama Baldosa Floja. ¿Se escucha bien? Cuento 4 y 2. 1, 2, 3 y...
baila en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan sola estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que Baltasar Fernández al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las pavas me den con qué. Si alguna vez una pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y arranco pa'l cabaret. Mi vida es una milonga, sé que bailando me moriré. Rebelde soy para el lazo ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que Baltasar Fernández al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me dan con qué. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con un tema instrumental de Pugliese que se llama La Yumba. Vamos.
Bueno, vamos a hacer el último ya para despedirnos. Somos La Monte, Orquesta de Tango. Vamos con Naranjo en Flor. Era más planta que el agua, blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Muchas gracias. Bueno, y esto fue el cierre de Odisea Cósmica. Le agradecemos a La Monte Orquesta. Vayan a verla el 23 de noviembre en Preta. Nos encontramos nosotros, ¿cuándo, Edu? Sí, mañana jueves a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, ya hacemos una invitación para que vengan un poco a contarnos más acerca de este proyecto. Y creo que todos los que nos siguen están emocionadísimos porque esto fue increíble. Muchas gracias. Muchas gracias.